No lo vas a ver en titulares alarmistas, no lo vas a escuchar explicado así de claro en la televisión, pero si sabes dónde mirar hay algo que ya está pasando. Los bancos están cerrando el grifo, no de golpe, no con un anuncio oficial, lo están haciendo en silencio poco a poco, casi sin que se note. Y la última vez que ocurrió algo parecido, la economía terminó dándose la vuelta. Pasó en el año 2000, pasó en 2008 y en 2026 demasiadas señales vuelven a alinearse. No hace falta ser economista para percibirlo, basta con vivir el día a día. Cuando pedir un préstamo se vuelve más complicado, cuando te reducen el límite de la tarjeta o te exigen más documentación para lo mismo de siempre, el mensaje es claro, el crédito se está endureciendo, y cuando el crédito se endurece, el gasto se frena. El primer lugar donde esto se nota es en las tarjetas de crédito, porque son el instrumento financiero más cotidiano. Las usamos para pagar pequeñas cosas, gastos imprevistos o simplemente para llegar a fin de mes. En 2026, cada vez más bancos reconocen que están aplicando criterios más estrictos para concederlas. Eso significa que, aunque tu sueldo no haya bajado y tu historial siga siendo correcto, el banco ahora te pone más obstáculos. Te aprueba menos dinero, te reduce el margen o directamente te dice que no, y no es solo una sensación individual. Los propios bancos admiten que los estándares de concesión están en uno de los niveles más duros de los últimos años para prácticamente todas las categorías de préstamos. Dicho sin rodeos, hoy es más difícil conseguir crédito que hace poco tiempo, y cuando el crédito no fluye, el consumo se resiente. Hay un detalle psicológico clave en todo esto. El consumo no se frena solo por falta de dinero, sino por incertidumbre. Cuando una persona siente que su acceso al crédito es inestable, cambia su mentalidad. No compra por impulso, no adelanta decisiones, empieza a pensar 2 veces cada gasto. Y eso tiene un efecto dominó. Menos consumo significa menos ingresos para las empresas. Menos ingresos implican menos margen para subir salarios. Y sin subidas salariales, el consumo sigue debilitándose. Es un círculo que se retroalimenta, pero hacia abajo. Por eso, los ciclos de crédito no solo afectan a los números, afectan al comportamiento colectivo. Si no puedes financiar una televisión, un coche o incluso gastos cotidianos, reduces tu nivel de gasto, empiezas a priorizar, aplazas decisiones, y lo que tú dejas de gastar es exactamente lo que otra persona deja de ingresar. Ahí es donde el engranaje empieza a chirriar. Este freno no se queda solo en los hogares. También alcanza de lleno a las empresas. Si tú gastas menos, la tienda vende menos. Y si esa tienda necesita un crédito para aguantar, invertir o crecer, se encuentra con la misma barrera, condiciones más duras y menos margen. Estos préstamos son la gasolina que permite contratar más gente, abrir sucursales, modernizar procesos o invertir en maquinaria. Cuando el crédito se endurece, las empresas se vuelven más prudentes. Reducen riesgos, congelan decisiones y cuando no arriesgan, no contratan. Así es como un ajuste que parece técnico termina afectando al empleo meses después, sin grandes titulares, pero con consecuencias muy reales. Lo importante es entender que esto no empezó ayer. El endurecimiento del crédito lleva tiempo gestándose. Mientras desde los bancos centrales se hablaba de posibles recortes de tasas, en la práctica muchos bancos hacían lo contrario. Cerrar el paso. Un pie en el acelerador y otro en el freno, pero hay un problema adicional que hace esta situación más delicada. No solo es que sea más difícil pedir dinero, es que las familias ya arrastran un nivel de deuda muy elevado. La deuda de los hogares se mantiene en máximos históricos. Eso deja a muchas personas expuestas justo cuando las condiciones financieras se vuelven más duras. Es como tener la tarjeta casi al límite y escuchar al banco decirte que ya no hay margen para subirlo. La sensación de asfixia aparece rápido. Esta tensión se nota con especial claridad en los préstamos estudiantiles. Una parte relevante de esa deuda acumula retrasos graves en los pagos. Y cuando los bancos ven aumentar la morosidad, reaccionan de la única forma que conocen, reduciendo aún más el crédito. Aquí aparece el círculo vicioso. Más impagos generan más miedo genera menos crédito,
y menos crédito termina provocando todavía más impagos. El resultado es que el crédito al consumo avanza cada vez más lento. Y en una economía donde el consumo sostiene gran parte del crecimiento, eso es una señal clara de enfriamiento. A este escenario se suma otro factor clave: el costo del dinero. Las tasas de interés en tarjetas siguen siendo muy elevadas. Aunque tengas crédito aprobado, usarlo es caro y muchas veces prohibitivamente caro. Eso hace que incluso quienes podrían seguir gastando decidan frenar. No porque no quieran consumir, sino porque hacerlo implica asumir un coste demasiado alto. La Reserva Federal puede hablar de bajar tasas de referencia, pero en la vida real lo que importa es cuánto te cobra tu banco. Y ese número para muchas familias sigue siendo elevado. Así se construye la paradoja de 2026. Discursos que hablan de estabilidad. Mensajes que apuntan a estímulos. Pero una realidad cotidiana donde el crédito no fluye y el consumo se enfría. Este patrón no es nuevo. Hay algo que suele olvidarse cuando se habla de la crisis de 2008. Antes del colapso, durante años, todo parecía funcionar. Los precios subían, el crédito fluía, el empleo aguantaba. El problema no era visible en la superficie, estaba en la dependencia excesiva del crédito. Cuando una economía necesita cada vez más deuda para crecer al mismo ritmo, se vuelve frágil. No explota mientras el crédito sigue fluyendo. Explota cuando deja de hacerlo. Esa es la parte que hace que los ciclos se repitan una y otra vez. Para entenderlo mejor, basta mirar al ciclo inmobiliario de los años 2000. En aquel momento, el crédito fácil empujó los precios de la vivienda de forma artificial. No fue productividad, no fueron salarios disparados, fue dinero barato y préstamos accesibles. Cuando el crédito fluye sin freno, los precios suben. Las familias se sienten más ricas, gastan más y el ciclo se retroalimenta. Pero ese círculo tiene trampa. Cuando el crédito se corta, el mismo motor que impulsó el auge se convierte en freno. Eso fue exactamente lo que ocurrió a partir de 2006. Los precios dejaron de subir, aparecieron los primeros impagos y los bancos reaccionaron endureciendo condiciones. El resultado fue un desplome histórico. Millones de familias quedaron atrapadas con deudas superiores al valor de sus casas. Lo que parecía riqueza se transformó en vulnerabilidad. La lección es clara. El crédito no solo financia consumo o inversión, también moldea expectativas y comportamientos. Cuando el dinero fluye, la confianza se dispara. Cuando se corta, esa confianza desaparece. Hoy no estamos diciendo que 2026 vaya a repetir exactamente 2008. El sistema financiero es más sólido y está mejor regulado, pero el mecanismo básico sigue siendo el mismo. La economía no se mueve solo por la tasa oficial, sino por si el crédito realmente llega a la calle. Y cuando los bancos endurecen condiciones, aunque la tasa baje, la sensación sigue siendo de freno. Esto se nota especialmente en la vivienda. Aunque las hipotecas estén algo más bajas que en otros momentos recientes, siguen siendo caras para muchas familias. Y si además los requisitos son más estrictos, comprar casa sigue siendo difícil. Cuando la vivienda se enfría, el empleo también lo hace. Se frena la construcción, el consumo asociado y la contratación. Las cifras laborales empiezan a reflejarlo. No es una crisis abierta, pero sí una pérdida de dinamismo. Menos vacantes, contrataciones más cautas, el mismo mensaje repitiéndose desde distintos ángulos. Menos crédito, menos inversión, menos empleo. La inflación, por su parte, se ha moderado. Eso da margen a la Reserva Federal para plantearse recortes de tasas. Pero aquí aparece el dilema central de 2026. Si los bancos no prestan más, ese alivio no llega a la calle. Y así entramos en la gran pregunta. ¿Qué pesará más, el pie de la Fed en el acelerador o el de los bancos en el freno? Hay dos caminos posibles. En uno, domina el endurecimiento del crédito y la economía se enfría más. En el otro, los recortes de tasas alivian la situación, pero solo de forma parcial. Y aquí viene la parte realmente importante para nosotros. No se trata de adivinar el futuro, se trata de estar preparados. Primero, educación financiera. Entender qué señales mirar y qué datos importan
permite reaccionar antes que la mayoría. Segundo, construir un sistema propio. Pensar a largo plazo y no dejarse llevar por promesas fáciles o modas pasajeras. Tercero, mentalidad anticíclica. No sobreendeudarse cuando el crédito fluye y no entrar en pánico cuando se contrae. Los ciclos de crédito amplifican todo, las subidas y las caídas. Quien aprende a leerlos con calma suele salir mejor parado. El crédito puede ser un acelerador o un freno. La diferencia está en cómo lo interpretas y en qué tan preparado estás cuando cambia el rumbo. Por eso, entender el crédito no es solo un ejercicio económico, es una herramienta de supervivencia financiera. No se trata de predecir exactamente qué va a pasar en 2026 o 2027. Se trata de entender el contexto. Cuando el crédito se expande, el riesgo se disfraza de oportunidad. Cuando se contrae, el miedo se disfraza de prudencia. Saber distinguir una cosa de la otra es lo que marca la diferencia. Las personas que atraviesan bien estos ciclos no son las que adivinan el futuro, sino las que se preparan antes. Reducen dependencia, mantienen liquidez, piensan en escenarios, no en promesas. Porque el crédito seguirá siendo lo que siempre ha sido, un acelerador cuando fluye y un freno cuando se corta. Y la verdadera ventaja no está en controlar el ciclo, sino en saber leerlo a tiempo.